El Festín de las Moscas es un juego de tablero con una gran dosis de estrategia al que podrán jugar de 2 a 4 niños a partir de los 6 años de edad. Los jugadores tendrán el objetivo de alcanzar el gran mojón que hay al final de un circuito compuesto por grandes losetas. El primer jugador que alcance el objetivo con sus 4 moscas será el ganador. Lo primero es colocar el gran mojón en un punto cualquiera de la zona de juego. El resto de losetas colocarlas al azar formando una fila, como podéis apreciar en el vídeo. Formad un único montón con todas las cartas y mezcladlas. Y para terminar, cada jugador escoge las 4 moscas de un color y las coloca adyacentes a la primera loseta del circuito. En esta reseña simularé que juegan 2 jugadores. Lo primero que un jugador debe de hacer en su turno es robar una carta del mazo de cartas. La carta que ha aparecido es una carta de vuelo. Lo que debéis de hacer con ella es colocarla en una loseta cualquiera, menos en la del gran mojón. Estas cartas sirven para realizar cadenas de movimiento, como veréis más adelante. Para finalizar el turno, el jugador activo debe de mover una de sus moscas 1 o 2 losetas hacia adelante. El jugador rojo comienza su turno, roba una carta del mazo y aparece de nuevo una carta de vuelo. En una misma loseta puede haber varias cartas amontonadas. En estos casos, la carta que tiene efecto es la última que se colocó en la loseta. Para finalizar el turno, el jugador rojo avanza con una de sus moscas 2 losetas. Esta carta es una carta de perfume. No debe de colocarse en ninguna loseta, es directamente descartada tras su uso. El jugador que extrajo la carta del mazo debe de avanzar inmediatamente una loseta hacia adelante con una de sus moscas. A continuación, mueve de nuevo una mosca cualquiera 1 o 2 losetas hacia adelante. Si termina el movimiento en una loseta que contiene una carta de vuelo de su color, como es el caso, debe de avanzar inmediatamente otras 2 losetas, ni más ni menos, hacia adelante.
La carta de matamoscas debe de colocarse en una loseta, menos en la del gran mojón. Al colocarla en una loseta, matáis automáticamente a todas las moscas que en ella haya, independientemente de si son propias o no. Las moscas matadas deben de comenzar de nuevo el circuito desde el principio. En este turno podéis ver que al jugador amarillo le ha aparecido una carta de vuelo que no es de su color, pero sí de su rival, el jugador rojo. Para fastidiarle, le ha colocado la carta en la última loseta y así evitar que realice movimientos en cadena desde el principio del circuito. Volvamos al movimiento del jugador amarillo del supuesto anterior. Imaginad que mueve dos losetas, terminando el movimiento en una carta de vuelo de su color. Inmediatamente debe de moverse dos losetas hacia adelante. Y va a parar a una loseta que contiene un matamoscas. Como ha terminado el movimiento en dicha loseta, la mosca debe de comenzar de nuevo el circuito desde el principio. Al jugador rojo le ha aparecido una carta de barrido. Esta carta es descartada tras aplicar su efecto, no se coloca sobre ninguna loseta. Permite intercambiar las posiciones de dos losetas cualquiera del circuito, siempre y cuando en ambas no haya moscas del jugador activo. Tras esto, el jugador rojo mueve una de sus moscas dos posiciones hacia adelante. Si os fijáis, no pasa nada por sobrevolar una carta de matamoscas. El jugador amarillo decide colocar la carta de vuelo sobre la del matamoscas, de tal forma que ésta pierde sus efectos inmediatamente al estar tapada por la otra. A continuación, mueve una de sus moscas dos losetas hacia adelante, terminando el movimiento en una primera carta de vuelo, de su color. Por el efecto de esta primera carta de vuelo, debe de mover inmediatamente otras dos losetas hacia adelante la misma mosca. Y como ha vuelto a terminar su movimiento en otra carta de vuelo de su color, debe de mover una vez más dos losetas hacia adelante la misma mosca. El primer jugador que alcance con sus 4 moscas el gran mojón será el ganador de la partida.